Tú les dices que no mientan, pero te escuchan mentir por teléfono. Les dices que perdonen, pero no le hablas a tu hermano. Hace 2 años les dices que Dios es primero, pero el domingo prefieres dormir. Tus hijos no escuchan lo que predicas. Hermano, hermana, observan lo que vives, y cada contradicción que ven en ti planta una semilla de cinismo que puede alejarlos de Dios para siempre. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, declara: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Pero no se puede repetir lo que no se vive, no se puede enseñar lo que no se practica, no se puede transmitir una fe que no tienes. Mi nombre es Charles Haddon Spurgeon, y durante más de 4 décadas prediqué la palabra de Dios en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Prediqué más de 3.600 sermones. Vi a miles convertirse. Vi familias transformadas, pero también vi algo devastador. Vi hijos de cristianos piadosos abandonar la fe, no porque rechazaran la doctrina, sino porque vieron la hipocresía en sus padres. Vi jóvenes criados en hogares cristianos volverse ateos, no por argumentos filosóficos, sino porque observaron la doble vida de quienes les predicaban santidad. Y hermano, este es el mensaje más urgente que predicaré hoy. Un padre hipócrita es el misionero más eficaz del ateísmo. No necesita argumentos filosóficos complejos, no necesita evidencias científicas elaboradas. Solo necesita que sus hijos lo observen. Solo necesita vivir una mentira delante de ellos. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial, ahora mismo. Deja tu like en este video, porque cada like le dice estratégicamente a YouTube que este mensaje necesita alcanzar a más padres que están destruyendo la fe de sus hijos sin darse cuenta, madres que predican una cosa, pero viven otra, padres que van a la iglesia los domingos, pero viven como paganos el resto de la semana. Y escribe en los comentarios la palabra integridad. Si estás decidido a vivir delante de tus hijos exactamente lo que predicas, si estás comprometido a ser el mismo, en público que en privado, escribe integridad en los comentarios. Ahora mismo, este simple acto es tu declaración pública de que no serás un hipócrita que destruye la fe de la próxima generación. Hermano, déjame hablarte con absoluta franqueza, brutal. Tus hijos tienen detectores de hipocresía más precisos que cualquier instrumento científico. Pueden oler la falsedad espiritual desde kilómetros de distancia. Pueden detectar cuando tus palabras no coinciden con tus acciones, cuando tu religiosidad es solo una máscara que te pones los domingos, cuando tu cristianismo es más apariencia que realidad. Y cuando descubren esa incongruencia, algo devastador sucede en sus almas. Jóvenes comienzan a concluir: si mi padre que dice amar a Dios vive así, entonces Dios no debe ser tan importante. Si mi madre que predica honestidad miente constantemente, entonces la fe cristiana debe ser solo un juego religioso. Si mis padres cantan alabanzas el domingo, pero viven en pecado toda la semana, entonces todo esto es teatro, pura hipocresía. Escúchame con toda la seriedad pastoral que puedo comunicar. No hay daño espiritual más devastador que un padre puede infligir a sus hijos que la hipocresía religiosa. Ningún otro pecado causa más destrucción eterna que vivir una mentira delante de aquellos que te observan cada día. Jesús mismo, en Mateo capítulo 18, versículo 6, dijo algo terrible: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esas son palabras de Cristo, no mías.
palabras devastadoras que deberían hacernos temblar, porque hacer tropezar a un niño en su fe es el pecado más grave que se puede cometer. Y si aún no te has suscrito a Ecos de la Reforma, hazlo ahora mismo, activa la campanita, porque cada semana traigo enseñanzas profundas de la fe reformada que están transformando miles de vidas padres, que están aprendiendo a vivir con integridad delante de sus familias madres, que están descubriendo el poder del testimonio auténtico. Suscríbete ahora, activa la campanita. No dejes que estos mensajes se pierdan, porque la próxima generación depende de que tú escuches esta verdad. Ahora bien, déjame contarte algo profundo de mi propia vida que marcó mi ministerio para siempre. Cuando tenía apenas 12 años, vi algo que casi destruye mi fe en Dios. Mi padre era un hombre piadoso, un predicador respetado en nuestra comunidad, pero un día lo vi en una situación donde pensaba que nadie lo observaba, y su comportamiento contradijo completamente lo que predicaba. Desde el púlpito, no fue un pecado escandaloso, no fue inmoralidad abierta, fue simplemente una inconsistencia entre sus palabras públicas y sus acciones privadas. Y esa pequeña inconsistencia casi me destruyó espiritualmente. Recuerdo caminar a casa esa tarde con el corazón devastado, pensando, si mi padre, que es predicador, vive así, entonces nada de esto es real. Durante semanas luché con dudas devastadoras, cuestioné todo lo que me habían enseñado sobre Dios, sobre la fe, sobre el cristianismo. Y hermano, fue solo la gracia soberana de Dios la que me salvó de convertirme en un cínico ateo, como tantos otros hijos de predicadores que observaron la misma hipocresía y nunca se recuperaron. Pero esa experiencia dolorosa me enseñó una lección que nunca olvidé. Tus hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres auténticos. No necesitan que nunca falles, necesitan que cuando falles lo reconozcas con humildad. No necesitan que seas un supercristiano, necesitan ver a un pecador salvado por gracia, luchando diariamente por vivir en santidad. Porque escúchame cuidadosamente, la hipocresía no es simplemente fallar. La hipocresía es fingir que no fallaste. La hipocresía no es pecar. Todos pecamos. La hipocresía es predicar contra el pecado mientras lo practicas en secreto. La hipocresía no es ser imperfecto. La hipocresía es pretender ser perfecto mientras escondes tu verdadera condición. Primera, Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La autenticidad comienza con admitir nuestra condición quebrantada. Déjame darte ejemplos prácticos devastadores de cómo los padres cristianos destruyen la fe de sus hijos sin darse cuenta. Les dices a tus hijos que la honestidad es sagrada, que mentir es pecado, que Dios odia la falsedad, pero luego suena el teléfono, miran una llamada que no quieres contestar y les dices a tus hijos, dile que no estoy en ese momento. Plantaste una semilla de cinismo. Les enseñaste que mentir está bien, si es conveniente. Les mostraste que tus valores se negocian según las circunstancias. Les predicas sobre el perdón. Les dices que deben perdonar a quienes los ofenden, que deben amar a sus enemigos, que deben reconciliarse con quienes les hacen daño. Pero llevas años sin hablarle a tu hermano o a tu padre o a alguien de la familia por un conflicto pasado. Tus hijos observan ese rencor crónico, escuchan tus comentarios amargos sobre esa persona y aprenden que el perdón que predicas no se aplica cuando el dolor es real, cuando la ofensa es profunda, cuando perdonar cuesta algo verdadero. Les dices que Dios es primero en tu vida, que nada es más importante que Él, que el domingo es sagrado para adoración,
pero el domingo por la mañana, cuando suena la alarma para ir a la iglesia, te quedas en la cama porque estás cansado, o porque hay un partido importante, o porque simplemente no tienes ganas, y tus hijos escuchan tu excusa y aprenden que Dios es primero solo, cuando es conveniente, que la adoración es opcional, que tu fe es negociable. Les enseñas sobre generosidad, sobre dar al pobre, sobre ayudar al necesitado, sobre ser compasivos. Pero cuando un mendigo se acerca a tu auto delante de tus hijos, lo ignoras completamente o haces un comentario despectivo sobre cómo probablemente usará el dinero para drogas o alcohol. Tus hijos observan tu falta de compasión, tu juicio duro, tu corazón frío, y aprenden que la generosidad que predicas no se extiende a los verdaderamente necesitados. Les hablas sobre pureza, sobre santidad, sobre guardar sus ojos de la inmoralidad, pero tus hijos saben qué tipo de contenido ves en tu teléfono cuando piensas que nadie te observa. Saben qué programas ves en televisión, saben qué tipo de conversaciones tienes con tus amigos, llenas de chistes sucios e insinuaciones inmorales, y aprenden que la pureza que exiges de ellos no la practicas tú mismo. Hermano, hermana, comparte este video ahora mismo. Comparte con otros padres que necesitan escuchar esta verdad devastadora. Comparte con madres que están viviendo una mentira delante de sus hijos. Comparte, porque cuando compartas esta verdad, no solo ayudas a una familia desactivas, un patrón generacional de hipocresía que podría destruir la fe de generaciones futuras. Ahora bien, necesito confrontarte con algo aún más profundo. Tus hijos no solo observan tus acciones, observan tus prioridades reales, no lo que dices que es importante, sino lo que realmente priorizas con tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu atención. Puedes decir que Dios es primero, pero si pasas 0 tiempo en oración, 0 tiempo leyendo la Biblia, 0 tiempo en adoración personal, mientras pasas horas en redes sociales, horas viendo televisión, horas en pasatiempos, tus hijos saben cuál es tu verdadera prioridad. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hermano, este versículo no es una garantía mágica que funciona automáticamente. Este versículo asume que estás instruyendo con tu vida, no solo con tus palabras, que estás modelando el camino que estás caminándolo delante de ellos, no solo señalándolo desde la distancia. Durante mis 4 décadas de ministerio pastoral, vi un patrón devastador repetirse una y otra vez. Jóvenes criados en hogares cristianos, con padres que iban a la iglesia fielmente, que oraban antes de las comidas, que leían la Biblia ocasionalmente, pero que vivían vidas fundamentalmente indiferentes, espiritualmente jóvenes, que crecieron viendo que el cristianismo de sus padres era superficial, cultural, tradicional, pero no transformador, no radical, no costoso. Y cuando esos jóvenes llegaron a la adolescencia o a la adultez temprana, abandonaron la fe por completo, no porque encontraran argumentos ateos convincentes, sino porque concluyeron: si esto es todo lo que el cristianismo ofrece, si esto es cómo se ve seguir a Jesús, entonces no me interesa si la fe de mis padres no transformó radicalmente sus vidas. Entonces no hay razón para que yo la abrace. Escúchame con toda la urgencia pastoral que puedo expresar. Tus hijos no necesitan ver tu perfección, necesitan ver tu autenticidad, necesitan verte luchar con el pecado y confesarlo, necesitan verte fallar y arrepentirte, necesitan verte caer y levantarte por la gracia de Dios, necesitan escucharte admitir cuando estás equivocado, cuando has sido orgulloso, cuando has sido impaciente, cuando has sido hipócrita. Recuerdo vívidamente
cuando cometí un error pastoral significativo que afectó a mi congregación, estaba en casa esa noche, devastado por mi fracaso, y mis hijos me vieron llorando, me vieron quebrantado. Hubiera sido fácil ocultar mi dolor, fingir que todo estaba bien, mantener una fachada de fortaleza espiritual inquebrantable. Pero en lugar de eso, reuní a mis hijos y les dije con total honestidad: hijos, hoy fallé como pastor. Dije algo que no debí decir. Lastimé a personas que amo y ahora debo arrepentirme públicamente. Debo pedir perdón. Debo confiar en que la gracia de Dios es suficiente para mi fracaso. Mis hijos vieron mi quebrantamiento, vieron mi arrepentimiento, vieron mi dependencia de la gracia divina, y años después uno de ellos me dijo: Padre, ese momento me enseñó más sobre la fe verdadera que 100 sermones, porque vi que tu fe era real, que no fingías ser perfecto, que dependías genuinamente de la gracia de Dios. Hermano, necesitas entender algo crucial sobre Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las formas más seguras de provocar a ira a tus hijos es la hipocresía. Es exigirles estándares que tú no cumples. Es predicarles virtudes que tú no practicas. Es castigarlos por pecados que tú cometes regularmente. Eso no es disciplina bíblica. Eso es hipocresía farisaica, que genera resentimiento, amargura y rechazo a la fe. Ahora déjame darte instrucciones prácticas específicas de cómo vivir con integridad delante de tus hijos. Primero, examina tu vida privada con honestidad brutal. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué consumes cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando nadie conoce tus pensamientos? Porque esa vida privada es tu vida real. Todo lo demás es actuación. Y tus hijos eventualmente descubrirán tu vida real. Segundo, confiesa tus fracasos con humildad cuando falles y fallarás. No lo escondas, no lo justifiques, no lo minimices. Admítelo. Pide perdón a Dios delante de tus hijos. Y si tu pecado los afectó directamente, pídeles perdón a ellos, también con humildad genuina. Enséñales que los cristianos no son personas que nunca pecan, son personas que cuando pecan corren al Salvador. Tercero, vive tus prioridades. Visiblemente, si dices que Dios es primero, demuéstralo con tiempo invertido en oración, en la palabra, en adoración. Y hazlo visiblemente, que tus hijos te vean orando, te vean leyendo la Biblia, te vean adorando, no como exhibicionismo religioso, sino como realidad de vida. Cuarto, predica menos con palabras y más con acciones. Deja de dar sermones constantes a tus hijos sobre cómo deben vivir y comienza a modelar delante de ellos cómo se vive una vida rendida a Cristo. Ellos necesitan un modelo, no un manual. Necesitan ver la fe encarnada, no solo explicada. Quinto, admite cuando no tienes respuestas. Cuando tus hijos hagan preguntas difíciles sobre Dios, sobre el sufrimiento, sobre la fe, no finjas tener todas las respuestas. Admite tu propia lucha, tu propia búsqueda, tu propia dependencia de la gracia. Comparte con ellos tus dudas, tus preguntas, tus luchas espirituales y cómo Dios te sostiene en medio de ellas. Sexto, perdona visiblemente delante de ellos cuando alguien te ofenda, cuando alguien te lastime. Que tus hijos te vean perdonar, te vean reconciliar, te vean extender gracia, incluso cuando no la merecen, porque esa es la única forma en que aprenderán que el perdón no es teoría, sino práctica costosa y necesaria. Séptimo, ora por tus hijos delante de ellos, que te escuchen interceder por sus almas, por su salvación, por su santificación, por su futuro. Que sepan que estás clamando a Dios por ellos, no ocasionalmente, sino persistentemente.
apasionadamente. Durante 4 décadas de ministerio, observé algo glorioso. Los hijos que permanecieron firmes en la fe en su adultez no fueron necesariamente aquellos cuyos padres eran teológicamente más sofisticados o ministerialmente más exitosos. Fueron aquellos cuyos padres vivieron con integridad auténtica delante de ellos, padres imperfectos que admitían sus fallas, padres quebrantados que dependían visiblemente de la gracia, padres auténticos que no fingían ser lo que no eran. Hermano o hermana, ahora te hago un desafío de 30 días. Durante los próximos 30 días consecutivos, cada noche antes de dormir, pregúntate honestamente, delante de Dios, ¿qué vieron mis hijos en mí? Hoy, ¿vieron hipocresía o autenticidad? ¿Vieron fingimiento o realidad? ¿Vieron religión vacía o fe viva? Y si descubres áreas de incongruencia, confiésalas delante de Dios. Pide perdón a tus hijos si es necesario y comprométete a vivir con mayor integridad. Mañana, haz esto durante 30 días y te prometo, basado en décadas de experiencia pastoral, tu relación con tus hijos cambiará radicalmente. Su respeto por tu fe se profundizará enormemente y las semillas de cinismo que quizás plantaste sin querer comenzarán a ser reemplazadas por semillas de fe auténtica. Recuerda las palabras devastadoras que compartí al principio. Un padre hipócrita es el misionero más eficaz del ateísmo, pero déjame darte la contraparte, gloriosa. Un padre auténtico, quebrantado, dependiente de la gracia, es el evangelista más poderoso para sus propios hijos. Tus hijos no necesitan verte perfecto, necesitan verte real, necesitan ver que tu fe funciona en medio de tus imperfecciones, que la gracia de Dios es suficiente para tus fracasos, que Cristo es tu Salvador, no solo tu ejemplo. Suscríbete al canal ahora mismo. Si este mensaje confrontó tu corazón, deja tu comentario contándonos cómo Dios te habló sobre tu testimonio delante de tus hijos. Comparte este video con otros padres que necesitan escuchar esta verdad. Activa la campanita, porque cada semana traemos enseñanzas que transforman familias. Y termino con esto: tus hijos ven todo. Cada palabra que dices, cada acción que tomas, cada prioridad que muestras, cada contradicción que vives, y están formando su comprensión de Dios, basados en lo que observan en ti, no en lo que escuchan de ti. Entonces, vive delante de ellos una fe auténtica, quebrantada, dependiente de la gracia, porque esa es la única fe que vale la pena transmitir. En el nombre del Padre que nos eligió, en el nombre del Hijo que nos redimió, en el nombre del Espíritu Santo que nos santifica, oro que Dios te dé gracia para vivir con integridad auténtica delante de tu familia. Amén.